Entonces vamos a empezar haciendo un repaso que para nosotras es muy importante. Tomamos la decisión de iniciar compartiendo con ustedes algunas reflexiones relacionadas con particularidades del conflicto de familia, que las personas podrían pensar que, bueno, resolver un conflicto de familia es como resolver cualquier otro conflicto de cualquier materia. Y en realidad la materia de familia tiene una serie de particularidades, sobre todo porque se trata de conflictos muy sensibles, conflictos que involucran a muchas personas, conflictos que implican el que las personas que van a tener que comprometerse con la solución del conflicto van a seguir conviviendo de alguna o de otra manera. Entonces, esto nos habla de esa interdependencia que las personas van a tener en el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay un contexto en las familias que involucra muchísimas emociones. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros trabajamos conflictos de familia, tenemos que tener muy, muy claro en que vamos a trabajar con las percepciones que cada persona que integra la familia tiene acerca del conflicto y todas las emociones que esas percepciones sobre el conflicto han generado en cada una de esas personas integrantes de las familias. Entonces, vamos a ver que hay un montón de emociones, ¿verdad? Ustedes las conocen, ¿verdad? Vamos a tener que lidiar con miedos, con alegrías, con tristezas, con sorpresas, con ira, con asco, con decepción, ¿verdad? Hay un montón de emociones que surgen en el desarrollo evolutivo del conflicto de familia que hace que de alguna manera se haya afectado la capacidad autogestiva de las familias. Entonces, para poder intervenir en este tipo de conflictos, no solamente tenemos que tener un nivel importante de sensibilidad, sino que tenemos que tener una preparación especial para atender conflictos que tienen que ver justamente con la forma en que funciona la familia, ¿verdad? Y la forma en que las personas necesitan resolver esos conflictos para poder seguir conviviendo. Entonces vamos a ver que la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia no modifica la parte técnica de la conciliación y la mediación. Por eso es que vamos a revisar algunos conceptos. Sabemos que para mucha gente que está aquí, e incluso está certificada ya en mediación y en conciliación, esto es nada más un repaso, pero es necesario para que hagamos una especie de consenso con respecto a cuál es el concepto de mediación y conciliación del cual vamos a partir. Entonces vamos a ver que Folber y Taylor, que son autores que nos han enseñado mucho, es un libro, el de mediación para resolver conflictos, es un libro viejo, pero es el libro que todas las personas deberían de haber leído si dicen saber de mediación y de conciliación. Estos autores nos dicen es un mecanismo mediante el cual dos o más personas en un conflicto buscan soluciones mutuamente satisfactorias a sus intereses con la intervención de una tercera persona imparcial que facilita la comunicación en el proceso. Puede instruir a los participantes acerca de sus necesidades mutuas y ofrecer un modelo personalizado para conciliar desavenencias futuras entre ellos. Por lo tanto, puede ayudarlos a aprender la forma de trabajar juntos, a aislar los problemas que requieren decisiones y darse cuenta que con cooperación todos pueden obtener beneficios. De repente a nosotros nos puede sonar un poquito sencilla esta definición, de repente nos puede sonar, bueno, muy básica, pero uno de los grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando en este momento, en esta discusión de las formas alternas en que pueden resolverse los conflictos familiares, es justamente si podríamos, que es una discusión que está en este momento sobre la mesa, si podríamos resolver algunos conflictos de familia que tengan algún matiz de violencia por la vía de la conciliación. Y entonces vamos a ver, estoy adelantándome un poquito, pero vamos a ver que desde que en Costa Rica se está haciendo toda una campaña para promover la conciliación, sobre todo en materia de familia, vamos a ver que se han excluido las situaciones de violencia justamente porque son relaciones que no cumplen ni siquiera con lo básico que establece la definición de mediación y conciliación. Por eso me adelanté. Juli, te pido disculpas, pero por eso me adelanté. Porque Tranquila, adelante. A este concepto de conciliación vamos a regresar más adelante. Y entonces yo les voy a pedir a ustedes que en este momento
veamos con otros ojos esta definición. Cuando ustedes piensan en una situación de familia donde hay violencia, piensen si algunos de estos presupuestos, que un concepto tan básico, podría cumplir. Dos personas en un conflicto que buscan soluciones mutuamente satisfactorias a sus intereses. Piensen en eso, o sea, tienen capacidad las personas que han estado en una relación violenta de tener una conversación, una negociación en términos de que cada una de las personas integrantes de esa familia pueda representar sus intereses. ¿Será que esas personas, una piensa e incluye las necesidades de la otra? ¿Será que la forma en que pueden resolver sus conflictos les ha permitido negociar en términos horizontales? ¿Será que estas personas en el pasado han podido trabajar juntas para tomar decisiones? Y yo ni siquiera les voy a pedir que me den sus respuestas, porque yo sé lo que están pensando y vamos a ir aclarando este tema conforme vamos avanzando. A ver si tal vez nos ayudan con los micrófonos. Es que no, Julieta, ¿vos me ayudas? Es que no veo quién es. Con mucho gusto, ya cierro aquí. Gracias. Entonces, esta misma reflexión que estamos teniendo, vean que empezamos desde el inicio con una mirada crítica con respecto a la aplicación de la conciliación en materia de familia. Y esta mirada crítica entonces nos va a llevar a recordar cuáles son esos principios de la conciliación que debemos siempre de posicionar en los procesos de conciliación, que debemos respetar. Y vamos a decirlo de esta manera, cada uno de estos principios que está acá se convierte en un pilar fundamental para que la conciliación o la mediación puedan ser exitosas, respetando los intereses de todas las personas involucradas en el proceso. Entonces vean que nos recuerdan la libertad de las partes, la participación, el principio de información, de confidencialidad, de contextualidad y nuevamente volvemos al tema, el principio de no violencia. Cuando hemos hablado siempre del principio de libertad, y este es uno de los principios que a nosotras más nos gusta tener presente cuando pensamos en la valoración de un caso, ¿verdad? Para llevarlo a mediación o conciliación, y lo hacemos de esta manera porque se posiciona como un principio en el que la voluntariedad es la premisa fundamental en ese proceso de valoración del caso. ¿Qué significa voluntariedad? Bueno, que la persona participa libremente, que tiene la posibilidad de no solamente participar activamente, sino tomar la decisión de si quiere o no permanecer en el proceso y que esa permanencia o ese retiro no le genere ningún perjuicio. Y además, por supuesto, libertad para tomar decisiones. Yo les voy a pedir que ustedes se guarden en su mente este tema, ¿verdad? Todas las personas dentro de un proceso de conciliación deben conservar la posibilidad de tomar decisiones en libertad, en absoluta libertad. El principio de información nos habla de cómo las personas que dirigimos procesos de conciliación debemos de informarle a las partes acerca del procedimiento, qué les ofrece la conciliación, qué no les puede ofrecer la conciliación. Y además, muy importante, si ya la persona aceptó participar, debemos de informarle conforme el procedimiento va avanzando sobre las consecuencias del acuerdo. A esto le llamamos principio de decisión informada. Seguimos con estos grandes pilares de la conciliación y nos encontramos con el principio de confidencialidad. Entonces, este principio nos recuerda que todo lo que sucede dentro de la conciliación y de la mediación es privado. La ley RAC incluso nos obliga a guardar secreto profesional con respecto a lo que sucede dentro de la conciliación. Y cuando habla de confidencialidad, ¿a qué se refiere? A todos los registros documentales, o sea, todo lo que yo voy anotando, ¿verdad? De lo que las partes me van contando y las declaraciones verbales de las personas. Todo esto es un espacio privado para las partes. Entonces, un cuidado que tenemos que tener es no llevarnos a la conciliación ningún caso, ningún conflicto que resolverlo en el espacio privado pueda revictimizar a alguna de las personas que se encuentra participando en el proceso.
Seguimos con nuestra mirada crítica. El principio de participación puede sonar muy evidente, ¿verdad? Pero nos habla de 3 aspectos básicos. El necesario protagonismo de las partes, el papel activo que deben de tener todas las partes, y el aporte que las partes pueden hacer en la construcción de posibles soluciones. ¿Y esto qué significa? Significa entonces que cuando hablamos de que todas las partes deberían de aportar en la construcción de soluciones, todas deberían de estar en la libertad de proponer soluciones. Todas las partes deberían de estar en la libertad de poder representar sus intereses en ese proceso de intercambio que tienen entre ellas. Llegamos hacia el principio de contextualidad, que nos dice que el acuerdo que se construye en un proceso de conciliación o de mediación debe estar referido al contexto de las partes, a su realidad, sus necesidades, sus percepciones, sus emociones. Todo lo que ahí se discuta debe ser aportado por las partes, construido por las partes. Y esto tiene una razón de ser, y es lo que hablamos cuando nos referimos a las garantías del principio de contextualidad. ¿A qué nos referimos? A que cuando respetamos que todo lo que suceda dentro de la conciliación viene de las partes, hay muchísimo más compromiso con el acuerdo. Todo lo que se discute y se propone es viable porque viene desde las personas, desde su visión, no desde la visión nuestra, ¿verdad? Como personas que estamos dirigiendo el proceso. Hay un nivel de satisfacción muchísimo más alto. Hay coincidencia entre las soluciones que la gente propone y su realidad. Y además se ha probado con este principio de contextualidad, disculpen, que hay mucho más permanencia del acuerdo en el tiempo. Al haber mayor compromiso, el acuerdo permanece en el tiempo, con mucha más facilidad. Y llegamos al principio de no violencia, que es un principio fundamental. Por estar de último no significa que sea el menos importante. Es porque esto nos vincula con lo que vamos a conversar a continuación, que tiene que ver con esto que llamamos los criterios de valoración de casos. Entonces vamos a ver que en conciliación, cuando existe violencia, debemos de aplicar el criterio de no conciliabilidad o no mediabilidad cuando hablamos de mediación. Quiere decir que la conciliación no es un procedimiento que podamos utilizar en casos de violencia. Lo que sí es muy cierto es que la mediación y la conciliación son mecanismos por excelencia para prevenir situaciones de violencia, donde para las dos. En el contexto de familia, en el contexto laboral, que la conciliación no es un mecanismo que podamos utilizar para trabajar situaciones de violencia, y esto lo estamos reiterando porque estamos hablando de la conciliación en materia de familia cuando hay situaciones de violencia, y vamos a ver ahora que incluso cuando hablamos de violencia tenemos que hacer una distinción, ¿verdad?, en los diferentes niveles que hay de violencia y su posibilidad de resolver ese tipo de conflictos por otras vías que también son alternas, pero que no tienen que ver con la conciliación, o sea, que no son conciliación. Entonces, les estaba diciendo antes de dejarme de escuchar que este mecanismo, lo que sí es claro, es que es ideal para prevenir situaciones de violencia, ¿verdad? En todos los contextos, en el contexto de familia, en el contexto laboral, en el contexto comunitario, ¿verdad? Se nos convierte en una forma de intervención en diferentes sistemas que permite que las personas recuperen su capacidad de diálogo. Vamos a ver que, y ahora vamos a entrar después de hacer este repaso general, vamos a entrar en el tema fundamental que nos convoca esta noche, que es justamente esa forma en que debemos de valorar desde el punto de vista ético, técnico, un caso y jurídico, por supuesto. ¿Cómo tenemos que valorar un caso para que pueda pasar por esas puertas antes de ingresar a una forma alterna de resolver conflictos? Entonces, en el caso de la mediación y de la conciliación, vamos a ver que existen 2 puertas, por así decirlo. La primera puerta, que es la de la admisibilidad, que eso se va a referir ahora a Julieta, justamente haciendo referencia a lo que establece en este momento el Código Procesal de Familia. Y el otro criterio, que es la segunda puerta por la que pasa un caso, es la puerta de la mediabilidad y la conciliabilidad. ¿A qué se refieren estos factores? Bueno, a la forma
están relacionados directamente con la forma en que se comunican las personas y tienen que ver con aspectos biopsicosociales que permiten que un caso sea susceptible de ser mediado o conciliado. Y en familia esto cobra particular importancia. Dentro de los criterios de mediabilidad y conciliabilidad están estos tres. Nuevamente nos encontramos ya no solamente como un principio, sino como un criterio de valoración de casos, el tema de la libertad, ¿verdad? La disponibilidad y la voluntad de las personas para conciliar o para mediar. Ausencia de violencia o agresión y ausencia de desbalances graves de poder. Entonces vamos a ver que en el caso del primero, de disponibilidad y voluntad de las partes, incluso Julieta aquí nos anotó alguna referencia jurídica también, que después ella va a retomar, con respecto a este tema de la voluntad de las partes. En este criterio es fundamental garantizarnos que las personas están libremente, que están participando voluntariamente. Debemos de verificar nosotras y nosotros como personas expertas en conciliación, y ahorita me voy a referir a ese tema, que la capacidad volitiva debe encontrarse libre de compromisos o presiones de cualquier índole, y además debemos de garantizar que la persona tiene voluntad de ir al proceso. Cuando les decía que debemos de hacer esta verificación, que va mucho más allá de lo que incluso puede ser como una lista, ¿verdad?, de cotejo. No, es que cuando nosotros en materia de familia vamos a evaluar un caso para ver si lo llevamos o no a conciliación, tenemos que tener la mirada no solamente jurídica, que por ejemplo en el Poder Judicial sabemos que son nuestros jueces y nuestras juezas quienes toman la decisión de cuál caso llevan o no, convocan o no a conciliación. O cuando las partes lo solicitan, igual hay que hacer ese análisis jurídico. Pero entonces, además de esa mirada jurídica, requerimos ser personas expertas, porque va mucho más allá del tema jurídico. Debemos de ser personas expertas en la conducción de procesos de conciliación para poder reconocer cuáles son los elementos de esa segunda puerta para ir a conciliación. No es tan fácil como decir, ok, cumple el requisito jurídico y ya pasa. No. Y sobre todo en materia de familia vamos a ver que esta es una obligación y un deber ético que tenemos que verificar. Uno de los deberes éticos, por ejemplo, dentro del marco deontológico de la práctica de la conciliación, es la excelencia profesional. ¿Qué significa excelencia profesional? Bueno, que quien va a sentarse a facilitar un proceso de conciliación entre dos personas y hagamos esta salvedad en materia de familia con todas las particularidades que los conflictos de familia tienen, tiene que ser una persona que esté formada para hacerlo. No requerimos únicamente el criterio jurídico, requerimos saber manejar, saber dirigir, saber conducir, saber reconocer cuando un caso es conciliable y saber orientar a las personas para una toma de decisiones libre de compromisos y de presiones. Y eso nosotras queremos que el día de hoy, que la noche de hoy, quede como un presupuesto muy importante en esta materia. El segundo criterio, decíamos, ausencia de situaciones de violencia, y nos referimos a cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial. Ahora le agregamos otro montón, ¿verdad? Todo lo que es la violencia por medios digitales, la violencia vicaria, ¿verdad? Estamos hablando de violencias muy estructuradas, muy crueles. Todo esto tiene que ser muy valorado porque cualquiera de estas situaciones afecta definitivamente la voluntad de las víctimas para ser parte de un proceso de conciliación. Si vamos a revisar un poquito más este criterio de mediabilidad o conciliabilidad, que lo hemos llamado ausencia de violencia o agresión, vamos a detenernos a pensar un momento en las razones éticas, técnicas, éticas y psicológicas por las que no se deben mediar ni conciliar casos en los que exista una relación violenta. Y lo vamos a hacer, por el tiempo con el que contamos, lo vamos a hacer de manera rápida, pero muy, muy puntual. Entonces, por eso es que hace un ratito repasaba con ustedes el concepto de conciliación y nos lo encontramos acá. Por eso fue que me adelanté. El concepto mismo de conciliación, esa definición que hace un ratito veíamos de conciliación, excluye la posibilidad de que personas que han estado en una relación violenta, en una relación asimétrica, en una relación donde hay miedo, donde hay coacción, donde hay voluntad viciada, puedan llegar a resolver los conflictos con el ideal que pretende la conciliación.
Entonces, el concepto mismo de conciliación es la primera razón técnica. Y la segunda son los principios que la sustentan. Si ustedes recuerdan, estos 6 principios que repasamos, todos implican y nos ponen en un contexto en el que las personas están juntas construyendo en un plano de equidad, en un plano en el que todas las personas tienen la posibilidad de aportar. Entonces, si revisamos cada uno de esos principios, nuevamente los principios por sí mismos excluyen la posibilidad de que personas víctimas puedan participar libremente en un proceso de conciliación. Y con las razones éticas son muy interesantes porque podríamos hablar del marco deontológico mucho rato, pero vamos a referirnos únicamente a 2 temas, a 2 de los deberes que podrían verse vulnerados, además del de excelencia profesional, porque una persona que esté dirigiendo un proceso de conciliación y considere que sí se puede llevar a conciliación un caso de violencia, demuestra que no está formado en conciliación o no está formada en conciliación. Entonces vamos a excluir el de excelencia profesional, que ese ya se da por sentado. Nos vamos a referir a estos 2. Uno de los deberes éticos que debe regir nuestra actuación en los procesos de conciliación es la imparcialidad. El no favorecer a ninguna de las partes que está participando en ese proceso de conciliación. Y resulta que cuando nos hemos encontrado, y no les estoy hablando de algo que nosotros, de una reflexión teórica que Julieta y yo hemos hecho. Julieta y yo trabajamos juntas en conciliación desde el año 1999. Y ha pasado mucha agua debajo de ese puente, ¿verdad? Y hemos conocido de cerca casos en la institución, en el Poder Judicial, y otros fuera del Poder Judicial, donde las personas han tenido que romper su imparcialidad porque se dan cuenta que están, en vez de suspender el proceso, se dan cuenta que están ante una persona que está en estado de vulnerabilidad, que la tienen ahí en el proceso de conciliación, y entonces la decisión que toman es generar un proceso a partir del cual favorecen de alguna manera a esa persona dentro de la conciliación. Entonces hemos escuchado cosas como, no, es que sí, yo me di cuenta que era un caso de violencia, pero lo que hice fue, bueno, que la persona agresora salió por dentro, porque yo me aseguré que todos los bienes le quedaran a la señora, me aseguré que le quedara la mejor pensión, me aseguré que, ¿cómo que me aseguré? O sea, si nosotros estamos trabajando para una de las partes dentro del proceso de conciliación, definitivamente perdimos la imparcialidad. Y más delicado que vulnerar un deber ético como la imparcialidad han sido las consecuencias que en muchos de estos casos, en muchas de estas actuaciones han tenido las víctimas. Hay víctimas que a partir de un acuerdo de conciliación han tenido que regresar a su casa con la persona violenta y han muerto o han sufrido episodios de violencia de muy alto impacto para su vida. No solamente para la persona, digamos, para la víctima directamente, sino también para sus hijos e hijas. Entonces, es uno de los deberes que se ve vulnerado y como les decía, peor aún que romper y vulnerar un deber ético es las consecuencias que generamos para las víctimas. Y con respecto a la justicia del acuerdo, que es otro de los deberes éticos, nos hemos encontrado con que los resultados de este tipo de conciliaciones generalmente resultan favorecedores solo para una de las partes. Hay personas que dirigen procesos de conciliación donde por su falta de experticia no perciben que hay alguien que está diciendo que sí a todo, ¿verdad? Que está aceptando cualquier condición porque está en una condición de desventaja, porque está en una condición de vulnerabilidad, y entonces lo que se genera son acuerdos producto de esa relación desigual. Por ejemplo, nos ha pasado mucho, nos lo han reportado mucho en algunos cursos, en casos de pensiones alimentarias, ¿verdad? Donde se han pactado, supuestamente negociado montos que la víctima acepta justamente por temor. Y con tal de que el caso salga rápido, no se ha analizado si realmente ese monto satisface las necesidades de esa familia. Esto, digamos, por hablar solamente de 2 de los deberes que pueden verse vulnerados. Entonces,
Ya vimos que tenemos razones técnicas muy claras para no llevar a conciliación casos de violencia. Tenemos razones éticas también muy claras. Y hemos querido incluir, desde hace algún tiempo, hemos incluido también las razones psicológicas, porque es un poquito para que la gente entienda que la dinámica familiar es muy compleja, muy compleja. Se ha probado que las personas que tienen comportamientos violentos, y esta referencia es del libro Prisioneros del Odio de Aaron Beck, les decía que se ha probado que tienen algunas características de personalidad que les impide establecer procesos de negociación en igualdad de condiciones. Entonces, por ejemplo, Aaron Beck nos dice, y esta es un párrafo de Aaron Beck, dice, en la violencia doméstica, el agresor está encerrado en el modo de pensamiento primario, que al estar caracterizado por una concentración exclusiva en el enemigo, ¿verdad? Que es esta sensación que tienen las personas violentas, ¿verdad? De que hay alguien que les está queriendo hacer daño, ¿verdad? Porque hay alguien que me está obligando a negociar, hay alguien que me está obligando a aceptar condiciones que yo no quiero, ¿verdad? Que es lo que sucedería, digamos, en una conciliación. Excluye toda empatía por la víctima y cualquier reflexión sobre las consecuencias a largo plazo de su violencia. Entonces vamos a ver que esto del pensamiento primario, porque ustedes pueden decir, bueno, pero esto, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, son pensamientos en que cuando las personas se convierten en adversarios, ese pensamiento, que es un pensamiento básico, digamos como muy reactivo, desplaza a sus habilidades adaptativas. Entonces, este pensamiento primario de reacción, de impulsividad, de percibir que hay alguien que me está queriendo hacer daño, que hay alguien que quiere obligarme a llegar a un acuerdo que no me gusta, que tengo que reconocer intereses de la persona a la que yo he victimizado y no quiero, porque nunca lo había hecho, era una persona que violenta, es clarísimo, yo creo que eso no lo tenemos que entrar a discutir, es clarísimo que no se ha interesado por el bienestar de la otra persona, porque la violencia lastima, porque la violencia afecta, porque la violencia maltrata. Una persona que de repente se ve sentada con esa otra a quien ha tenido una condición de asimetría, desplaza definitivamente sus habilidades de negociación. ¿Por qué? Justamente por ese pensamiento, y vamos a esta segunda parte, el pensamiento egocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que en la dinámica psicológica de la persona agresora, además de falta de empatía, hay pensamiento egocéntrico, que bueno, no solamente es, no puedo ponerme en el lugar de la otra persona, no solamente eso, sino que además lo que más me interesa es mi propia necesidad. Lo que más me interesa son mis propios intereses. Entonces, pensemos en que la persona que es violenta tiene, además de, vamos a ver, desde la experticia de una persona que está dirigiendo un proceso de conciliación, puede analizar, ok, a partir del concepto, de los principios, de mis deberes como conciliador, conciliadora, yo este caso no lo debería llevar a conciliación. Pero ahora sí, ¿qué es lo que me encuentro en el proceso de conciliación? Me encuentro con una dinámica psicológica en la que tengo a una persona que ha sido víctima, con alguien sentado frente a alguien que tiene falta de empatía y pensamiento egocéntrico. Una persona que no va a ser capaz de identificar, de valorar, de validar, de integrar los intereses de la otra persona. Estas son las razones psicológicas más importantes que nos explican por qué a las personas agresoras les es muy difícil, por no decir que no es posible, llegar a procesos de negociación equitativos, ¿verdad? Entonces, sin poder profundizar más en el tema, ¿verdad? Porque por un tema de tiempo, queremos que ustedes se queden con estas interrogantes que las hemos planteado en otras conferencias. De hecho, siempre las planteamos para que nos quede a nosotros como reflexión, que es un espacio reflexivo que siempre les queremos proponer para que ustedes ejerzan ese derecho de tener una mirada crítica ante propuestas que incluso en la actualidad algunas personas realizan. Entonces, ustedes váyanse respondiendo para ustedes mismas y ustedes mismos. La violencia intrafamiliar es un tema de derechos humanos. ¿Cuáles derechos se vulneran cuando hay violencia hacia una persona? Vayan pensándolo ustedes. Entonces, probablemente a su mente viene el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ¿verdad? La dignidad. Todo eso
que ustedes están pensando en este momento y que son derechos humanos, nos preguntamos, ¿se pueden negociar? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes negociarían su vida, negociarían su libertad, negociarían su seguridad? Peor aún, ¿les gustaría que alguien les proponga negociarlos? Entonces nos preguntamos, ¿la mediación y la conciliación permiten un abordaje integral de las situaciones de violencia? ¿La víctima de violencia puede negociar en igualdad de condiciones con quien le ha agredido? ¿La mediación o la conciliación ofrecen mejores opciones de abordaje de la violencia intrafamiliar frente a otras posibilidades? Con todas estas interrogantes les dejamos para que quedemos ahí dándole vuelta a esta segunda puertita que hemos llamado criterios de mediabilidad y conciliabilidad. Entonces yo les voy a dar el espacio para que Julieta nos comparta el tema de la admisibilidad. Ahora sí, todos estos criterios jurídicos, ¿verdad?, que nos permiten analizar cuando un caso puede ser llevado a conciliación o no. Ella se va a referir a toda la normativa nacional, internacional y sobre todo a lo que establece en este momento el Código Procesal de Familia. Adelante, Julieta. Muchas gracias a ti. Permítanme aquí para compartir. Vamos a ver ahora entonces ya lo que tiene que ver con la parte de admisibilidad. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de este repaso que vamos a hacer por el Código Procesal de Familia, que mucho de lo que el código establece está relacionado con todo esto que ya Katia nos compartió. Entonces, cuando hablamos de la admisibilidad, que es el otro criterio a valorar cuando se tiene un caso que se quiere llevar a conciliación, esto va a estar determinado por los aspectos jurídicos, ¿verdad? Lo otro eran los aspectos técnicos, que sin embargo están absolutamente relacionados con esto. No podríamos hacer un análisis de admisibilidad sin hacer el de conciliabilidad, o hacer el de conciliabilidad sin hacer el de admisibilidad. Van absolutamente de la mano y tiene que pasar, digamos, esas dos puertas, como decía Katia, para poder ser susceptible de ser conciliable. Entonces, veamos el marco legal de la conciliación en materia de familia. Tenemos el marco general por excelencia, que es la Constitución Política, ¿verdad? El artículo 43, que nos permite solucionar las diferencias que se nos presenten a través de compromisos en árbitros. Ya sabemos también que muy al inicio se interpretaba que esto era solamente la figura del arbitraje. Sin embargo, ya la Sala Constitucional vino a dimensionar y decir, no, cuando hablamos de comprometer en árbitros, estamos hablando de cualquier otro mecanismo, y esto incluye la conciliación, la negociación, la mediación y cualquier otra forma que pudiera ser útil para las partes y que se pueda aplicar para un caso específico. Entonces, en materia de familia, muy importante el Código de Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Sabemos que el artículo 5, por ejemplo, que nos habla de un elemento muy importante, que es el interés superior de la persona menor de edad. Y esto es absolutamente importante, y ahora vamos a ver por qué. Porque las personas menores de edad es uno de los grupos que viene a proteger el código, de manera especial el Código Procesal de Familia. Luego vienen también el Código de la Niñez y Adolescencia, los artículos 154 a 164, que nos habla de todo lo que tiene que ver con conciliación, y que nos habla algo absolutamente importante dentro de este tema, que es la participación de las personas menores de edad, la posibilidad de ser escuchadas cuando hay un proceso y cuando hay un proceso conciliatorio. Ahora vamos a hablar un poquitito más en detalle, porque el Código Procesal de Familia viene a reforzar ese derecho que tienen las personas menores de edad de participar y de ser escuchadas para que sus intereses sean tomados en cuenta a la hora de un proceso conciliatorio. El código viene a hacer énfasis en esto. Sin embargo, desde el Código de la Niñez y de la Adolescencia ya lo teníamos. Lo que pasa es que el código viene a darle fuerza a este derecho de las personas menores de edad de ser escuchadas. Tenemos también la ley 7727, ¿verdad? Nuestra ley de resolución alterna de conflictos, que de los artículos 1 a 17 nos habla sobre todo lo que tiene que ver con conciliación. Y bueno, el Código Procesal de Familia, que es la normativa sobre la que vamos a entrar a hablar un poquitito más en detalle.
Cuando hablamos también de normativa que tiene que ver con conciliación, no solo tenemos que ver la normativa nacional, sino tenemos que ver la normativa internacional, porque el código viene a garantizar también la aplicación de esta normativa internacional. Y vean ustedes que ahí establecimos algo, bueno, de forma general, las reglas para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Y también tenemos, o reglas de Brasilia, ¿verdad? Y también tenemos para los diferentes grupos de personas que el código, como les decía hace un momentito, viene a proteger de manera especial. Tenemos normativa internacional respecto de personas menores, tenemos normativa internacional respecto de temas de género, tenemos normativa internacional respecto de personas adultas mayores y de personas con condición de discapacidad. Cuando hablamos de personas menores de edad, tenemos pues la Convención de Derechos del Niño, la Declaración de Derechos Humanos, la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, la Observación 12, normativa absolutamente importante porque inclusive nos viene a decir no solo del derecho que tienen las personas menores de edad de ser escuchadas en un proceso, y hablemos de conciliación específicamente, de que sus intereses sean analizados y tomados en cuenta a la hora de tomar una decisión en una audiencia de conciliación, sino que además nos dice cómo. ¿Verdad? La observación 12 inclusive nos dice cómo podemos facilitar esa participación, cómo la podemos garantizar, cómo tenemos que tener claro que es un derecho a las personas menores de edad, no una obligación, pero ese derecho tenemos cuando ellos así lo desean que garantizarlo nosotros y nos dice cómo debe ser esa participación, qué elementos debemos de tomar en cuenta para garantizar en un escenario absolutamente seguro para las personas menores de edad que éstas puedan ser escuchadas en sus intereses. Cuando hablamos de género, tenemos las recomendaciones de CEDAW, la 19, la 33 y la 35, la Convención Belém-do Pará. Cuando hablamos de personas adultas mayores, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, ¿verdad? Que nos viene a decir que tenemos que garantizar también esa participación. Las personas adultas mayores en muchos casos son tratadas como objetos, no se les permite y ni se piensa muchas veces que tienen el derecho de participar directamente de lo que se decida sobre ellos en una audiencia de conciliación, y el código viene a decirnos tienen el derecho de participar igual las personas con una condición de discapacidad, en el tanto esta condición les permita poder tener claro qué es lo que se está discutiendo, les permita poder transmitir ideas, les permita poder tener claridad de todo el tema, también tienen el derecho de participar de las decisiones que se tomen respecto de ellos en procesos conciliatorios. Ay, sí. Veamos específicamente el Código Procesal de Familia. Repasemos en el tema de conciliación qué es lo que nos viene a dar este código. Y para esto es importante que hablemos primero de los principios generales que nos encontramos en el artículo 5. ¿Por qué es importante estos principios generales? Bueno, porque estos principios que estoy inclusive citando ahí, que ustedes pueden ver como fácil acceso a la justicia, impulso procesal de oficio, celeridad procesal, buena fe, economía procesal y equilibrio procesal, son principios procesales generales que nos permiten definitivamente la aplicación de la conciliación, ¿verdad? La conciliación viene a posibilitarle a las partes una plataforma de diálogo en igualdad de condiciones que les va a permitir un fácil acceso a la justicia, que va a generar celeridad procesal, que partimos de la buena fe de las personas que están negociando, que va a generar economía procesal y equilibrio procesal. Entonces, por eso estos principios son importantes porque permiten ellos darle una plataforma robusta a la conciliación. También tenemos los principios propios del derecho de familia que están en el artículo 6, que nos permiten también trabajar los procesos conciliatorios de una manera también absolutamente robusta, ¿verdad? Nos habla de equilibrio entre las partes, nos habla de tutela de la realidad, nos habla de ausencia de contención,
de solución integral del conflicto, de un abordaje interdisciplinario, y este es muy importante porque ahorita vamos a hablar sobre los artículos 9 y 196, y entonces el que tengamos este principio del derecho procesal de familia de abordaje interdisciplinario nos permite facilitar los procesos de conciliación con un enfoque restaurativo, que lo que nos permite es incorporar un equipo interdisciplinario que pueda trabajar con las personas en estos casos específicos, para que en realidad no se convierta la posibilidad de negociar en un elemento revictimizante para la persona que está siendo víctima por todo lo que ya claramente Katia nos explicó. Entonces hay que darle una forma diferente, un tratamiento diferente a esos artículos 9 y 196, y entonces este principio de abordaje interdisciplinario nos sirve muchísimo para poder trabajar ese tema. La búsqueda de la equidad, el equilibrio familiar, el mejor interés, la protección integral, la accesibilidad, la igualdad procesal y la participación en intervenciones especiales y progresivas nos permite hacer, digamos, un enlace de todos estos principios y que pueda robustecerse cualquier proceso conciliatorio que llevemos adelante. Para admitir a esta persona. La conciliación, el código es absolutamente pues, robusto en el tema de conciliación. Nos da un montón de oportunidades de aplicarla, y algunas de ellas son estas que les pusimos aquí, ¿verdad? Nos permite, previo a la interposición de un proceso, intentar la conciliación. Entonces hay una conciliación previa que las partes pueden intentar, ya sea a través de un centro privado o ya sea inclusive a nivel judicial. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Bueno, que las partes no tengan que pasar por todo un proceso largo, desgastante, que inclusive por la naturaleza de los temas que tienen que ver con los conflictos de familia y por las relaciones de las personas que están involucradas en estos conflictos, suelen ser en muchos casos dolorosas, desgastantes. Bueno, las personas pueden entonces ir a una conciliación previa que les evite pasar por todo esto. Nos permite también en todas las etapas del proceso, ¿verdad? Hay una audiencia inicial, en la audiencia de prueba, en la audiencia de oposición a la sentencia anticipada de pensión alimentaria, en la audiencia de oposición a la resolución de restitución internacional de personas menores de edad. Y nos dice el código además que la persona juzgadora al iniciar cualquier etapa debe invitar a las partes a conciliar. Pero es que el código va más allá, inclusive nos dice que debe invitar a las personas a conciliar y hasta nos dice cómo. Y eso es absolutamente maravilloso porque nos da una guía de cuál debe ser el enfoque que las personas tenemos, juzgadoras o bien mediadoras o conciliadoras, si es que las partes van a un centro privado, deberían de digamos, posibilitar para que las partes tengan una plataforma de diálogo que les permita construir soluciones conjuntas satisfactorias para sus intereses. Entonces, hablando del artículo 9, que les decía que es importante referirnos con detalle a algunas cositas de este artículo, nos dice que cuando proceda de previo al inicio del proceso, es importante intentar la conciliación. Nos dice que puede hacerla una persona, la persona juzgadora de la causa o una persona juzgadora conciliadora. Y entonces aquí es importante que recordemos que cuando la conciliación la hace una persona juzgadora, que no es la que tiene que conocer el proceso hasta el final, esto es positivo para las partes y para la persona juzgadora. Sabemos que la persona juzgadora solo puede, al final, si las partes no llegan a un acuerdo, dictar una sentencia con base en lo que tenga en el expediente. Bueno, pero para las partes puede ser algo inquietante el saber que van a ir a una conciliación en donde se van a hablar cosas que de pronto no se van a desprender de ninguna otra parte del expediente, que pueden aceptar cosas, que pueden hablar de cosas que al final, si no hay acuerdo, la persona juzgadora va a conocer, y que si bien es cierto, eso no lo puede utilizar para fallar, bueno, pero eso les puede generar una preocupación. Para la persona juzgadora también puede ser un tema de conflicto, ¿verdad? El saber cosas que de pronto no se
se desprenden del expediente, pero sabe que la realidad puede ser otra, ¿verdad? Entonces, esto le puede quitar eventualmente fluidez al proceso. Por eso es que se recomienda siempre que sea una persona diferente, una persona juzgadora diferente, la que realice la audiencia de conciliación. Si esta fracasa, pues la persona que está conociendo el proceso sigue conociendo de este. Pero eso le va a dar la fluidez a las partes, le va a dar tranquilidad a todas las partes y entonces va a hacer que inclusive las personas que son parte de ese proceso se atrevan a hablar de temas que no hablarían si saben que es la misma persona juzgadora. Las partes pueden ir también a un centro privado o a una casa de justicia. Entonces, el código establece esa posibilidad. Dice, bueno, es libre. La idea es que las partes, o tratar de potenciar que las partes busquen la negociación como la forma principal de poder solucionar sus conflictos. Ya si no, pues vamos al proceso, ¿verdad? Las partes pueden, como les decía, solicitarla previo a la presentación de la demanda y perfectamente se puede hacer, ya sea que se haga en el despacho, en el juzgado, o ya sea que se puede solicitar también al centro de conciliación. El artículo 9 además nos dice que se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones en que se constaten relaciones desiguales de poder. Sin embargo, si el caso cumple con los criterios de admisibilidad y viabilidad, podrá abordarse mediante los mecanismos propios de justicia restaurativa. Porque al inicio del artículo 9 decía que se podía aplicar la conciliación, ¿verdad? Si era beneficioso, ¿verdad? Si se pensaba que era beneficioso para la persona, para la parte, digamos, que estaba en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, si nosotros lo aplicamos así tal cual, la conciliación en esos casos, estaríamos yendo en contra de todos los principios, de toda la naturaleza propia de la conciliación, que bueno, ya Katia se las acaba de explicar en detalle. Y entonces eso generó preocupación. Por eso trabajamos en decir, bueno, ¿qué se puede hacer para darle operatividad a este artículo 9 y al 196, que su redacción es muy parecida, solo que el 196 nos habla de la conciliación dentro ya del proceso? Y que se le pueda dar operatividad a la norma. Entonces, lo que se pensó fue en que no se haga una conciliación, sino que se aplique un proceso propio de justicia restaurativa. ¿Cuál viene a ser la diferencia? Bueno, el acompañamiento que van a tener las partes, no solo de la persona juzgadora, sino de un equipo interdisciplinario, que va a hacer un abordaje previo para hacer un análisis del caso, para determinar si ese caso cumple con las condiciones que se van a establecer para que se pueda llevar a un proceso restaurativo, que también ese equipo interdisciplinario, que puede ser psicólogo o trabajador social, pueda acompañar, si es necesario, a las partes dentro del proceso, de la audiencia que se realice y que pueda dar un seguimiento también para que determinar que ese acuerdo eventualmente al que llegaron las partes no sea un elemento revictimizante. Esto resulta pues muy interesante. En este momento hay una compañera jueza que está trabajando en establecer todo lo que va a ser la aplicación de esta justicia restaurativa. Entonces, bueno, pues pronto vamos a tener excelentes noticias de cómo se le va a dar operatividad, ¿verdad? Pero la idea es esta, que no se conviertan estos artículos en un elemento revictimizante y que no se piense, ¿verdad?, de que la conciliación se puede aplicar en estos casos porque, creo que algo dice aquí, allá, ahí. Porque estaríamos entonces yendo en contra de todo lo que ya Katia ampliamente nos explicó. Nos habla también el código de la terminación. Espérese para una cosita porque creo que me hace, no, ahí estoy bien. Ajá. El código tiene el título sexto, que es la terminación anticipada de los procesos, y tiene un capítulo específico, ¿verdad?, de medios alternos de solución, que son los artículos 193 a 197. Y nos habla de la conciliación en el proceso. Nos dice que, nos habla aquí del proceso resolutivo familiar y dice, en cualquier estado de este u otros procesos, las partes podrán proponer, la realización de una audiencia de conciliación. No se puede rechazar la solicitud. Vean que le da la potestad a las personas de decir, bueno, en qué momento quieren conciliar. Claro,
Obviamente, si es materia no conciliable o si se está solicitando para dilatar la tramitación del proceso, pues eso es una valoración que tiene que hacer la persona juzgadora para decir, bueno, no, le rechazo la solicitud y establecer las razones por las que la rechaza, ¿verdad? Y vuelve a decir el código, se podrá recurrir a los servicios profesionales especializados en conciliación del Poder Judicial. ¿Este qué es? El Centro de Conciliación del Poder Judicial. Nos habla también de la conciliación extrajudicial y nos dice que las partes podrán presentar en cualquier tipo de procesos arreglos de tipo conciliatorio, que la autoridad judicial los va a revisar y si los encuentra ajustados a derecho, los va a homologar. Esto ahí se hace una diferencia porque antes del código procesal, pues se tenían que homologar algunos procesos, por ejemplo, los divorcios por mutuo. Ahora el código nos dice se tienen que homologar. Entonces, aquí aplica esta norma, ¿verdad? Recordemos que el artículo 9 de la ley RAC nos dice que los acuerdos judiciales homologados y los extrajudiciales por sí mismos tienen carácter y eficacia de cosa juzgada. Bueno, aquí en este caso el código nos viene a decir que se tienen que homologar esos acuerdos a los que lleguen las partes extrajudiciales. Cuando se considere necesario, se convocará una audiencia para la discusión de lo conciliado. Esto es importante porque vamos a ver, hablando de los aspectos que tenemos que analizar, hacíamos referencia a los aspectos técnicos, ¿verdad? Que son los de admisibilidad y a los aspectos, a los aspectos legales que son los de admisibilidad y a los aspectos técnicos que son los de conciliabilidad. Y decíamos que ambos tienen que estar presentes y ambos tienen que ser analizados. Cuando estamos hablando entonces, y Katia lo decía ahora, de los aspectos técnicos, tenemos que estar seguros que no hay un vicio en la voluntad, que no hay un engaño, que no hay una amenaza. Tenemos que estar claros de que entonces esa voluntad está libre de cualquier situación de violencia. Tenemos que estar claros que las partes están absolutamente informadas de los alcances del acuerdo conciliatorio al que están llegando y de las eventuales consecuencias ante un incumplimiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un acuerdo extrajudicial que tenemos que homologar, podemos analizar, o sea, tomar el acuerdo, leerlo y ver si todo está dentro de los aspectos que la ley establece. Pero esta otra parte que es igualmente importante, que es la parte técnica, que nos dice de la debida información para una decisión informada, que nos habla de que no haya ningún vicio en la voluntad, que nos habla de que, de que se dio un balance de poder entre las partes, que nos habla de que no hay ninguna situación de violencia. ¿Cómo la podemos conocer eventualmente si no es teniendo ahí a las partes y conversando con ellas y explorando si están claras de que al acuerdo al que están llegando, de las consecuencias de un incumplimiento y que fueron informadas de absolutamente todo y que van por su libre voluntad a llegar a un acuerdo? Bueno, solo conversando con ellas. Entonces, es importante muchas veces que llamemos a las partes para ratificar esos términos de ese acuerdo, sobre todo si hay alguna duda, ¿verdad? O alguna cosa que vemos que no está absolutamente clara, porque eso puede hacer una diferencia. Entonces, por eso es importante. Recordemos que al final quien homologa, que es la persona juzgadora, es la responsable eventualmente de lo que está homologando, ¿verdad? Entonces, también eso nos tiene que llevar a tener claridad de que tenemos que estar muy seguros de que se cumplen todos esos parámetros, no solo legales, sino técnicos, para poder homologar eventualmente un acuerdo. Dice también el código que si el acuerdo es presentado al despacho por una sola de las partes, se debe dar audiencia a la otra parte para que se manifieste, ¿verdad?, acerca de la petición de homologación de ese acuerdo al que llegaron. ¿Esto qué? Para garantizar que efectivamente se cumple con todos estos parámetros legales y técnicos, ¿verdad? Aquí vamos al artículo 196, que les decía yo que es muy parecido al 9 y dice no procederá a la conciliación cuando se trata de la discusión de derechos irrenunciables o indisponibles. Y el artículo 196 nos dice en violencia intrafamiliar o protección de derechos de personas en estado de vulnerabilidad, el caso podrá abordarse mediante los mecanismos propios de justicia restaurativa si se cumple con los criterios de admisibilidad y viabilidad. Cuando en un proceso se concilian extremos que no afectan los aquí enunciados, se podrá admitir el arreglo parcial. Entonces vean ustedes que también se cambió
y va a ser exactamente igual, ¿verdad? Mecanismos propios de justicia restaurativa que van a dar esa particularidad, ese acompañamiento para asegurarle a las partes que eventualmente, si en esos casos que van a ser pues casos seleccionados y muy cuidadosamente analizados, se va a aplicar un proceso restaurativo por todo lo que ya les indicaba, ese acompañamiento, ese seguimiento, ese análisis previo, ¿verdad? Para ver si efectivamente es lo más conveniente para las personas, sobre todo para la persona en situación de vulnerabilidad. Pero les decía yo hace un momentito que el código nos dice, no solo viene a potenciar el uso de la conciliación, sino que además nos dice cómo. Y eso es muy interesante y positivo, porque vea que nos dice dentro del diálogo constructivo y no adversarial. Entonces no podemos permitir que en una audiencia las partes utilicen ese espacio para terminar de maltratarse, para agredirse, para decirse cosas negativas, para seguir peleando, ¿verdad? Sino que tenemos que enfocar siempre el diálogo constructivo, no adversarial, entonces bajo parámetros absolutos de respeto y siempre tendiente a lograr un acuerdo satisfactorio para los intereses de todas las partes involucradas. Nos dice el código también utilizando un lenguaje claro, sencillo, informal y de fácil entendimiento, evitando el lenguaje adversarial. Y aquí es claro que también el lenguaje que utiliza la persona juzgadora que está dirigiendo ese proceso tiene que ir dirigido a las partes, libre muchas veces de términos muy técnicos, pero a veces no solo es no decir el término técnico, de pronto cuando decimos eso, decimos no debo decir términos técnicos y entonces es lo único que se nos ocurre, ¿verdad? Entonces, bueno, estar muy conscientes de nuestro discurso y si en algún momento decimos algo que va a resultar técnico, explicárselo a las partes. Pero lo importante es que las partes estén claras de qué es lo que se está diciendo. Aunque ellas vayan con sus abogados o abogadas, el diálogo debe incluir a todas las personas que están siendo parte de esa audiencia de conciliación. Entonces, el lenguaje claro, sencillo, informal y de fácil entendimiento es básico para que inclusive las partes estén tranquilas, se sientan confortables y se dediquen a tratar de solucionar su conflicto. Nos dice también el código que se invitará a las partes a conciliar, se evitará el lenguaje adversarial. Esto vean que lo establece en todo momento, ¿verdad? No lenguaje adversarial, no adversarialidad. Y dice solicitará mantener una conducta respetuosa y conciliadora, evitando discusiones acerca de los hechos que motivaron el conflicto. Esto no quiere decir que las partes no se pueden referir a cuál es la situación de conflicto, porque precisamente es que hablen sobre eso, para que sepamos claramente sobre qué hechos tienen que discutir y tratar de llegar a algún acuerdo. Pero el código cuando habla de evitando discusiones acerca de los hechos es empezar a culparse o a descalificarse una parte a la otra, hacer referencia a los hechos, ojalá de manera muy objetiva, que permita tener elementos para poder trabajar los posibles acuerdos con todas las partes involucradas. ¿Cuál debe ser el abordaje entonces de las personas que vamos a dirigir estas audiencias? Recordemos aquí, vamos a hacer un repaso, ¿verdad?, de todo lo que hemos visto sobre comunicación y técnicas de escucha, ¿verdad? Entonces, una escucha activa. ¿Esto qué quiere decir? Una escucha concentrada en lo que las partes están diciendo, en todos los elementos que nos dicen, una escucha sin estar pensando en qué vamos a responder o en qué vamos a preguntar, sino concentrados en lo que nos están diciendo para poder tener claros todos los elementos que son importantes para ellos. Pero esta escucha activa también implica todos los tipos de comunicación o de lenguaje que existen, ¿verdad? No solo estar escuchando lo que las partes nos dicen verbalmente, sino también atendiendo al lenguaje corporal. A veces lo que las personas nos dicen con sus gestos habla más de lo que nos están diciendo con su lenguaje verbal. O verbalmente nos dicen una cosa y con sus gestos nos dicen otra. Tenemos que también estar pendientes de interpretar estos tipos de comunicación o el lenguaje paraverbal, ¿verdad? Que es el énfasis, el tono de la voz con que las personas hablan. Eso también nos manda mensajes que nos permiten tener más elementos para dirigir de una mejor forma el proceso conciliatorio. Nos permite también
detectar emociones básicas, ¿verdad? A través de los gestos y de las microexpresiones. Y no importa si estamos en una audiencia presencial, que es el escenario ideal para interpretar todos estos tipos de lenguaje, o si estamos en una audiencia por medios tecnológicos, porque también la pantalla nos permite todos estos gestos o microexpresiones que nos ayudan también a hacer una lectura de cómo se están sintiendo estas personas para poder abordarlas de la mejor forma posible. Y también para poder aplicar las técnicas de escucha activa y comprometida, ¿verdad? Recordemos, para poder aplicar, para poder hacer resúmenes, para poder hacer reconocimientos, para poder hacer parafraseos que transformen un lenguaje adversarial en algo positivo y trabajable. Todas estas técnicas las tenemos que utilizar y desplegarlas ahí al servicio de las personas que tenemos en la audiencia para poder ayudarles. Porque Katia les decía a ustedes al inicio, ¿verdad? Todo conflicto, ¿verdad? Tiene una parte objetiva, pero también una parte emocional. Y a veces el conflicto en el que están las partes no es un conflicto, digamos, difícil de solucionar por sí mismo, sino que todos esos sentimientos y emociones que están alrededor de ese conflicto van a ser lo más o menos difícil de trabajar, porque no podemos decir que las personas están en un conflicto y no van a tener ninguna emoción ni ningún sentimiento alrededor de este. Eso no es cierto. Sentimos todas las emociones y pasamos de pronto por diferentes emociones durante todo, desde que empieza el conflicto hasta que termina, y la audiencia de conciliación puede venir a revivir situaciones para las partes. Entonces tenemos siempre que estar muy pendientes de poder hacer ese abordaje emocional de las personas para ponerlos en una situación que tengan una mejor disposición para poder negociar. El código nos habla de los diferentes tipos de procesos, ¿verdad? Que tienen, que son los resolutivos familiares, los resolutivos especiales, la ejecución de las resoluciones. En estos tres procesos, en estos tres tipos de procesos, hay muchos procesos que forman parte de ellos en los que se puede aplicar la conciliación. No aplicamos conciliación en los de protección cautelar y en los de petición unilateral, porque sabemos que estos procesos los tiene que resolver la persona juzgadora, porque son solicitudes que se van a hacer que van a ser temporales mientras se resuelve un proceso de fondo y que lo que vienen es a proteger a las personas que están siendo parte de ese proceso. Entonces, en esos, la persona juzgadora es la que tiene que ver cuál es la petición o la medida cautelar que se está solicitando, la protección cautelar, y decidir si la otorga o no, o qué es lo que hace, pero ahí no puede haber conciliación. En los otros procesos sí. Cuando hablamos de los resolutivos familiares, podemos pues aplicar la posibilidad de conciliar en los que tienen que ver con el vínculo matrimonial, en los del reconocimiento de unión de hecho, en la aplicación del régimen patrimonial del matrimonio de la unión de hecho, en el conflicto, en los conflictos en el ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental, ¿verdad? Lo que tiene que ver con guardacrianza de los hijos, también en los reclamos por daños y perjuicios. En todos estos podríamos tener la posibilidad, o podrían tener más bien las partes la posibilidad de conciliar. ¿En qué momento procesal? En estos resolutivos familiares, bueno, se debe señalar audiencia inicial o única una vez contestada la demanda, o en su caso la contrademanda y resueltas las excepciones procesales. Y eso se debe realizar dentro del mes siguiente. En esa audiencia inicial, el código nos dice que se van a cumplir las siguientes actividades. Primero, pues se abre la audiencia, se explica a las partes, se ve que estén todas las personas. ¿Y qué es lo primero que hace la persona juzgadora? Cuando sea procedente, invitar a las partes a conciliar. Y ahí nos dice cómo, ¿verdad? Evitando el lenguaje adversarial, solicitando mantener una conducta respetuosa y conciliadora, evitando discusiones acerca de los hechos que motivaron el conflicto. Y si las partes llegan a un acuerdo total o parcial en esas pretensiones, pues se homologa el acuerdo en ese momento, ¿verdad? Y se ordenará, si fuera el caso y lo piden las partes, la ejecución de los acuerdos. Luego, cuando hay audiencia de prueba, ¿verdad? Y decisión del proceso, también se abre la audiencia, se establece todo lo que tiene que ver con la forma en que se va a desarrollar la audiencia. ¿Y qué es lo primero que se hace? Instar nuevamente a las partes a considerar una forma alterna de solución del conflicto, nos dice el código. Entonces vean ustedes que en todo momento, el código dice, en todo momento lo que se debe de buscar es que las partes concilien. ¿Y por qué es esto? Inclusive, bueno, por la naturaleza de la relación entre las partes que van a
formar parte de estos procesos. Siempre es mucho mejor que las partes puedan llegar a una solución negociada que les permita posteriormente, si tienen que seguir manteniendo algún tipo de comunicación porque tienen algún vínculo, como por ejemplo en el caso de la disolución del vínculo matrimonial, entonces la pareja se divorcia pero tienen hijos en común. Bueno, van a tener que tener una comunicación a futuro porque esos hijos van a seguir siendo sus hijos siempre. Entonces, lo mejor es que logren solucionar su conflicto a través de un proceso conciliatorio que les permita o mejorar la comunicación o por lo menos mantenerla de una manera cordial y adecuada siempre en interés, por ejemplo, de estos hijos que puedan tener. En los procesos resolutivos especiales, que son los de pensiones alimentarias, el divorcio o separación judicial o cese de la unión de hecho por mutuo consentimiento, y en la restitución internacional de personas menores de edad, que les decía hace un momentito, cuando hay oposición, ¿verdad? En esos también se trata de buscar la posibilidad de que las partes concilien. En el proceso de pensiones alimentarias, ¿verdad? Que ya ahora todo lo que tiene que ver con pensiones está en el código. Ahora los plazos son cortitos y en el tema de fijación de cuota alimentaria, el código establece una audiencia previa de conciliación. Entonces, la persona llega, interpone la demanda y lo primero que se hace es convocarlos para una audiencia previa de conciliación. Esta audiencia se debe realizar dentro de los 10 días hábiles a la presentación de la demanda o de su corrección. ¿Y qué es lo que se busca? Que las partes logren un acuerdo conciliatorio acerca de la obligación alimentaria, de esa fijación de esa cuota alimentaria. Pero además, el artículo 269 nos dice algo importante y es que la autoridad judicial debe consultar antes de la audiencia la información de planillas reportadas ante la caja o verificar cualquier dato de ingreso salarial de la persona deudora, para tener una idea, digamos, de cuáles son las posibilidades de esta persona. ¿Por qué establece el código eso? Bueno, porque si esta audiencia previa de conciliación que se establece no se realiza o si las partes no logran llegar a un acuerdo, dentro del plazo de 24 horas, la persona juzgadora va a tener que dictar una sentencia anticipada. Y esa sentencia anticipada es estableciendo el monto de la cuota alimentaria. Por eso es que debe de conocer antes todos estos temas de planillas o de ingresos de la persona deudora. Cuando nosotros trabajamos muchos procesos de estos y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, se fija la audiencia, la atiende una persona juzgadora del centro de conciliación y si no hay acuerdo de inmediato se lo devolvemos a la persona juzgadora en el despacho para que ésta entonces proceda, como dice el artículo 269 y el 270, para dictar esa sentencia anticipada. Ok, entonces no hubo acuerdo o no se realizó la audiencia porque alguna de las partes no compareció eventualmente. Entonces se dicta esta sentencia anticipada y las partes tienen un plazo de 5 días para oponerse a esta sentencia anticipada. Entonces, si dentro de ese plazo a alguna de las partes o ambas se oponen al monto establecido en la sentencia anticipada, se debe convocar a las partes a una audiencia, a esa audiencia para conocer las razones de la oposición. Y entonces, ¿qué es lo primero que se hace en esa audiencia de oposición a la sentencia anticipada? Nuevamente, la persona juzgadora abre la audiencia y lo que hace es instar a las partes a una forma alterna de solución del conflicto. Entonces, ya teniéndolas ahí, porque o no habían tenido la posibilidad de llegar a un acuerdo o no se había realizado la audiencia porque alguien no compareció, entonces ya teniendo a las partes ahí, vuelve a intentar que las partes traten de llegar a un acuerdo. ¿Verdad? Entonces vean ustedes que en todo momento la conciliación está presente en todos los procesos de este código. También el procedimiento de extensión, modificación de cuota alimentaria y de gastos extraordinarios no pactados. El artículo 278 establece una audiencia única y también se abre la audiencia, ¿verdad? Se establece qué es lo que se va a hacer en esa audiencia y de inmediato la persona juzgadora va a invitar a las partes a conciliar, ¿verdad? Entonces, igual puede hacerlo la persona juzgadora que está conociendo el caso o llamar a un juez o jueza del centro de conciliación para que pueda realizar esa audiencia.
En el procedimiento para la restitución internacional de personas menores de edad, hay una sentencia anticipada de restitución, ¿verdad? Si hay una oposición a esa sentencia, hay un señalamiento para la audiencia. ¿Qué es lo que se hace en la audiencia? Se intenta nuevamente la posibilidad de conciliar, ¿verdad? Para que las partes puedan tratar de llegar a algún acuerdo. En los procesos de ejecución de resoluciones también es posible la conciliación. ¿En qué parte de ejecución? Bueno, en la ejecución de derechos patrimoniales o derechos de ganancialidad, ¿verdad? Resulta que las partes en el proceso no se pudieron poner de acuerdo, entonces hay una sentencia, esta sentencia se tiene que ejecutar. Entonces, declarado el derecho de ganancialidad, se hace el peritaje y los informes necesarios, ¿verdad?, sobre esos bienes. ¿Y qué es lo que se hace? Se convoca una audiencia de conciliación y decisión final. Si las partes logran conciliar, perfecto, y si no, se realiza la audiencia completa, ¿verdad? En también las obligaciones de pago de sumas no determinadas. Si hay oposición a la liquidación por daños y perjuicios, entonces se rinde el peritaje, se tiene la prueba y se convoca a una audiencia, y lo primero que se trata es de que las partes logren llegar a un acuerdo conciliatorio para que puedan dar por terminado ahí también ese proceso de ejecución. Bien, ahora hablemos un poquitito de la participación de las personas menores de edad. Yo les decía a ustedes, ¿verdad?, que el Código de la Niñez y la Adolescencia nos habla del interés superior de la persona menor de edad y nos habla de una nulidad eventual si no hay participación de las personas menores de edad. La Convención de los Derechos del Niño también nos habla nuevamente del interés superior de la persona menor de edad y del derecho de la persona menor a expresar su opinión. Es un derecho, no es una obligación, ¿verdad? Y la observación 12, como les decía, nos habla del derecho a ser escuchado y nos dice la forma en que se debe hacer. Entonces, no es que las personas menores de edad van a participar directamente de la audiencia de conciliación. Las personas menores de edad, si quieren ser escuchadas, porque como les digo, es un derecho de ellas o de ellos, pues van a ser entrevistadas por la persona juzgadora. Lo ideal sería que la persona juzgadora pudiera contar con la participación también de una persona profesional en psicología. Pero bueno, sabemos que eso no siempre va a ser posible. Entonces hay que generar un espacio de absoluta seguridad, de que esta persona menor de edad se sienta segura. Hay que buscar formas para romper el hielo, para que la persona pueda después conversar en esa entrevista con la persona juzgadora que va a hablar con ella, e ir encauzando esa conversación, esa entrevista, hacia los puntos que son de interés de la persona menor de edad que se van a ver en esa audiencia de conciliación. Una vez que tenemos claro cuáles son los intereses de esta persona menor de edad, vamos a pedirle autorización para trasladar eso a la audiencia de conciliación que vamos a dirigir. Entonces vamos a trasladar los intereses de la persona menor de edad, no todo lo que conversamos con ella, porque eso corresponde a la confidencialidad de esa entrevista, y lo único que vamos a trasladar son los intereses que deben ser pues valorados y analizados dentro de las propuestas que se van a llevar a esa audiencia de conciliación. Lo ideal es que una vez que se tenga el acuerdo, también se converse con la persona menor de edad para informarle de, bueno, que sus intereses fueron analizados y que ahí se reflejan eventualmente en el acuerdo, o bien que se analizaron pero que no eran viables por X y tal razón, ¿verdad? Para que la persona sienta pues que valió la pena esa conversación que tuvo, que eso se tomó en cuenta, que eso se analizó, porque es un derecho de la persona menor de edad. La observación 12, como les decía, nos dice la forma también que lo podemos hacer, porque depende del grado de madurez, depende de la edad de la persona menor de edad, hay que buscar formas diferentes para que no sea algo que más bien sea pues traumatizante para la persona menor de edad, sino que sea un espacio en el que se sienta segura y pueda trasladarle a la persona juzgadora que la va a entrevistar todos sus intereses para que puedan ser tomados en cuenta.
Cuando hablamos también de participación de personas adultas mayores y personas con discapacidad, sabemos que tienen el derecho de participar, ¿verdad? Y que la normativa internacional en cuanto a las personas adultas mayores nos dice que los estados parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover mecanismos alternativos de resolución de controversias, pero no es que las personas van a decidir sobre las personas adultas mayores y que inclusive como se han dado casos, la persona adulta mayor está en la audiencia y todo el mundo habla de ella como si no estuviera ahí y decide y la llevamos y la traemos y usted la tiene estos días y usted se la lleva después y la persona ahí como si no estuviera. Tienen derecho de participar, si tienen la posibilidad de expresarse, de entender, la participación de ellas tiene que ser activa. ¿Por qué? Porque se trata de cosas que al final les van a beneficiar o a perjudicar directamente. Cuando hablamos de personas en condición de discapacidad, tenemos que generar también la posibilidad de ese acceso a la justicia a las personas con condición de discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas, ¿verdad? Inclusive haciendo ajustes necesarios en la audiencia, por ejemplo, de conciliación, para que estas personas puedan participar eventualmente de manera activa o bien para trasladar lo que estas personas también tengan interés de trasladar. Pero entonces el código lo que viene es a buscar que se respeten estos derechos de todas estas poblaciones para que de verdad puedan tener una participación activa y los acuerdos conciliatorios reflejen también sus intereses dentro del proceso, ¿verdad? El Código Procesal de Familia, inclusive en el artículo 8, nos habla del acceso a la justicia y nos dice, en todo procedimiento familiar se deberá garantizar que las personas menores de edad, las personas con discapacidad y otras poblaciones vulneradas tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas. Y vean ustedes que esto es un poco lo que acabamos de ver de los artículos también de las convenciones, ¿verdad? Y dice... dice en igualdad de condiciones con las demás personas mediante ajustes de procedimiento adecuados a la edad, a las capacidades y las condiciones de vulnerabilidad, formas alternativas de comunicación, incluida la interpretación en lesco y las lenguas indígenas según se presenten, para facilitar el desempeño de las personas sordas y personas indígenas y otras como participaciones directas e indirectas, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales y en todas las etapas del proceso. Y como parte de las etapas del proceso es la conciliación, pues la conciliación también se les debe garantizar el acceso a estas personas. El código además nos viene a dar elementos importantes y nos dice nos da la posibilidad de la participación de intervinientes en el proceso y nos da la posibilidad de que participen como intervinientes familiares y otros terceros y también intervinientes terceros institucionales. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, si estamos en una conciliación y las personas quieren traer a algún familiar que les va a colaborar, por ejemplo, en la ejecución de un eventual acuerdo, esa persona puede venir, puede participar de esa audiencia, ¿verdad? Porque vean ustedes que el artículo 36, cuando nos habla de los intervinientes familiares o terceros, nos dice que tienen una participación activa en el proceso e inclusive nos dice proponiendo soluciones al conflicto, o sea, pueden participar activamente en la audiencia de conciliación. Entonces, por ejemplo, se me ocurre pensar en un régimen de visitas en donde la pareja que ya tiene su vínculo disuelto, tienen problemas y no quieren verse, no quieren comunicarse, entonces dicen, bueno, si quiere recoger a los hijos, que vaya a recogerlos donde la abuelita. Bueno, pero recordemos que en la conciliación nosotros no podemos generarle obligaciones a terceras personas que no son parte del proceso. Bueno, entonces las partes pueden decir, mire, ya aquí yo traje a la abuelita, quien está también dispuesta a que sí, a que el papá vaya a recoger los chiquitos a su casa, pero la abuelita quiere participar también diciendo, bueno, pongámonos de acuerdo, qué días, a qué hora, cómo lo hacemos, perfectamente puede participar de esa audiencia, ¿verdad? O bien, cuando hablamos de procesos restaurativos,
una de las particularidades es la posibilidad de personas de apoyo dentro del proceso. Entonces, al tener estos artículos, nos posibilita el poder incorporar en un proceso restaurativo también estos otros intervinientes que no tienen un interés directo en el proceso, pero que pueden ayudar a las partes a llegar a acuerdos o a establecer acuerdos que puedan ser viables y en los que ellos también colaboren, ¿verdad? También en el caso de los terceros institucionales, nos garantizan la posibilidad de participar del PANI, que eso pues siempre lo hemos tenido, pero además nos dice que puede participar el CONAPA, ¿verdad? Que es para la Comisión Nacional para las Personas Adultas Mayores, o el CONAPDIS, que es para las personas con discapacidad, y dice que pueden participar, ya sea porque la parte lo solicite o de oficio si se cree necesario. Y también nos establece específicamente proponiendo soluciones integrales al conflicto. Entonces van a ir a ser personas de apoyo que también pueden ayudar a construir ese eventual acuerdo para que pueda ser llevado a cabo, cumplido de la mejor forma por todas las partes involucradas. Bueno. Entonces, daríamos por finalizada la conferencia, agradeciéndoles muchísimo su participación y bueno, y seguimos viéndonos en estos espacios que son tan importantes para seguir conversando y discutiendo. Así es que yo solo para cerrar, les digo que es con mucha expectativa este año 2025, cuando culmine esperamos tener un modelo de justicia restaurativa familiar, un protocolo de intervención, que como les decíamos, estamos totalmente seguras que va a ser definitivamente un modelo para Latinoamérica. Así es que quédense tranquilas y tranquilos porque estamos en las mejores manos. Así Muchas es. gracias. Buenas noches.